están? Bienvenidos a una nueva clase de desarrollo web full stack con Python y JavaScript. En la clase de hoy vamos a hablar un poco acerca del frontend, es decir, la parte frontal, la parte que interactúa con el usuario. Hasta ahora veníamos hablando de todo lo que tiene que ver con el código backend, es decir, el núcleo, el corazón de nuestro desarrollo, que es Python. O sea, aprendimos todo lo que tenía que ver con el desarrollo usando esta herramienta, pero todavía no llegamos a ver cómo esta herramienta nos sirve para mostrar justamente la parte web, es decir, la parte que está dentro del título de nuestro curso. O sea, no solo Python, no solo JavaScript, también web es una palabra que está en nuestro título, en nuestro lema, y todavía no la hemos incorporado. Llegó la hora de poder visualizar un poco de qué trata esto y para qué sirve. Principalmente, vamos a ver un poco. Ahí está. Vamos a ver un poco de qué trata, de qué es lo que tiene que ver, digamos, con la parte frontal, la parte del desarrollo de sistemas web. Primeramente, vamos a hablar de HTML, HTML5. ¿Qué es HTML? HTML significa Hypertext Markup Language, o el lenguaje de marcado de hipertexto. Un acrónimo bastante largo. Cuando en realidad lo único que hace simplemente es una tarea simple: poder maquetar, estructurar los sitios para que puedan verse correctamente en cualquier navegador web. O sea, ustedes como clientes, ¿se acuerdan que teníamos una estructura de la siguiente manera? Teníamos un cliente y teníamos un servidor. El cliente hace request, hace solicitudes y el servidor responde. Ese servidor es una computadora, es un ordenador que procesa la información y la devuelve de manera estructurada para que el cliente la pueda ver. Y cuando hablamos de cliente, no necesariamente hablamos de personas, sino hablamos de navegadores web. Los navegadores web interpretan esa estructura, ese HTML, y los muestra en un navegador para que pueda visualizarse de manera agradable al usuario, que lo pueda comprender, que lo puedan entender. De esa manera simple y sencilla se comunican, hablando digamos de manera genérica, se comunican los servidores con los clientes. Obviamente el funcionamiento es más complejo, pero simplemente lo podemos resumir con el navegador hace una solicitud. Voy a ocultarme aquí para que se pueda visualizar. El servidor hace una solicitud. Esa solicitud va a tener una dirección, ¿no? Por ejemplo, www.google.com. O sea, es una estructura, ¿no? Una estructura de directorios, podríamos decirlo. Esa solicitud va a un servidor. Ese servidor DNS lo que hace es asociar ese nombre en particular con una dirección IP pública. Esa dirección IP pública es donde se va a encontrar el servidor que puede servir, por así decirlo, ¿no?, las páginas web. Aparte, el navegador hace una solicitud HTTP. Este protocolo, digamos, el protocolo de transferencia de hipertexto. Fíjense que tenemos Hypertext Markup Language, o sea, un lenguaje de marcado de hipertexto, y por otro lado tenemos el protocolo HTTP, digamos, el que hace la transferencia de ese hipertexto. Por un lado tenemos la estructura del hipertexto y por otro lado tenemos la transferencia del hipertexto. Hay que saber diferenciarlos, porque ambos, uno se encarga de la transmisión, de la transferencia, y el otro se encarga simplemente de la estructura y de la visualización. Cuando ese HTTP request, digamos, se responde a través del protocolo TCP/IP, es decir, un protocolo de transferencia. Si es aprobada esta solicitud, se envía un OK, o sea, 200 OK. Es decir, se le dice: perfecto, todo OK, acá está el sitio web que es transferido mediante esta codificación HTML. Pueden haber otros tipos de códigos en los cuales no voy a ahondar ahora, pero existe el código 404, por ejemplo, que no encontró la dirección web, que no encontró el archivo para poder servirlo, ¿no? El 500, que es un error de servidor. Cuando el servidor entra en un problema, en un error, responde con error 500.
Y después hay errores de redirección también, que el sitio web ya no está más acá, está en otro lado y demás. Nosotros ahora nos encargamos únicamente del 200 OK. Después, a medida que utilicemos un framework para poder vincular Python con la parte web, vamos a ver que sí, vamos a necesitar comprender cuándo es un error de servidor o cuándo está todo OK y demás. Y esto es básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de la parte de front-end. En este caso, en la clase de hoy vamos a hablar de la parte estructural, es decir, del HTML que formatea esa información. Pero aparte también vamos a tener en el front-end la parte presentacional o la parte de diseño, la parte, digamos, bonita, que es el CSS, y después la parte de comportamiento de ese sitio web, que va a ser la parte que va a involucrar JavaScript. Digamos, fíjense, JavaScript y Python abarcan bastante porcentaje de este curso. Sin embargo, hay que dedicarle una buena parte también a toda esta parte, que es la parte de formato y de estructura de diseño del sitio, si no, no tendríamos sitio, ¿no? HTML5 es la última versión, la última revisión de HTML, que nos lleva hacia nuevos horizontes, digamos, hacia nuevas cuestiones que tienen que ver o que tienen que relacionarse con cómo se interpreta el contenido en la web actual, ¿no? No es lo mismo la web de hace 10 o 20 años que la web de ahora. La web de ahora tiene mucho contenido multimedia, que en la web anterior, HTML4, se manejaba con Flash, Silverlight, eran protocolos que complementaban lo que no existía, ¿no? Sin embargo, Flash, por ejemplo, este año dejó de tener total soporte por parte de Adobe, su dueño, y Silverlight ya es cuestión del pasado. Es decir, ya no existen más estas cuestiones, sino que HTML5 puede realizar la interpretación por sí solo cuando hay audio, cuando hay video. Y esto también nos sirve para desarrollo para dispositivos móviles, que es, digamos, la frontera que se ha cruzado, la última frontera que se ha cruzado en cuestiones de desarrollo web. Aparte, nos proporciona un soporte semántico para poder comprender y entender la estructura de manera más simple. Podemos estructurar una web, vamos a ver más adelante, una web con etiquetas mucho más comprensibles, aparte de ofrecernos un estándar que nos mejora la compatibilidad con documentos, estándares, y nos evita quizá o simplifica el manejo de los errores, ¿no? Y bueno, vamos al código, que es lo que nos reúne. Volvemos a nuestro tradicional Visual Studio Code, que nos va a permitir también programar utilizando HTML. Si ustedes quieren, pueden venir aquí en las extensiones y buscar, por ejemplo, HTML e instalar cualquier tipo de snippet que les permita poder identificar tags de HTML5 o demás, soporte tanto de HTML como CSS, lo que ustedes deseen. Yo ya utilizo directamente el soporte nativo, así que no tengo problemas con esa cuestión, pero si ustedes quieren pueden instalar cualquier tipo de autocompletador, digamos, ¿no? Y bueno, primeramente lo que vamos a hacer es crear un archivo. Ese archivo va a ser nuestra web. Por ejemplo, home HTML. Fíjense que sí o sí el nombre va seguido de la extensión, que puede ser HTML o HTML. Cualquiera de los dos va a ser interpretado por el navegador como HTML. Y en este caso ya me lo identifica automáticamente como por el tipo de código que es. Perfecto. Ahora vamos a ir estructurando nuestro código. ¿Cómo sería un código que estructura una página web dentro de HTML? Sencillo. Primero lo que tenemos que hacer es abrimos el mayor y menor. Mayor y menor se usa mucho en HTML y en XML, que es también otro estilo de estructurar datos e información. Mayor y menor nos va a servir para determinar qué tipo de etiquetas vamos a utilizar. HTML se maneja con etiquetas, que etiquetas algunas abren y cierran y otras simplemente son autocontenidas, ¿no?
En este caso tenemos que especificar de qué documento estamos hablando. Fíjense que yo automáticamente, el autocompletar del código acá, me pone doctype, yo hago intro y ya me completa todo, ¿no? Con doctype HTML le estoy diciendo que estoy trabajando a continuación, o sea, el código cuando va a parsear el navegador, le estoy especificando que estoy trabajando con HTML. Pero esto no termina aquí. Tengo que especificar también los tags de apertura y de cierre de HTML y el lenguaje que voy a ocupar, que en mi caso va a ser español. Fíjense que automáticamente me cierra el tag. Perfecto, ya está estructurado. Todo mi código estará dentro de HTML y el lenguaje será en español. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué estructurar de esta manera? Simplemente porque los buscadores, los search engines, como Google, bueno, el más popular que es Google, realiza la búsqueda de páginas web a través de la internet utilizando robots. Y los robots utilizan mucho la lectura de tags, de etiquetas, y cuando ven que este es un sitio en español, automáticamente lo identifican como un sitio en español para indexarlo luego. Cuando ustedes filtran en el buscador que les muestre los sitios en español, una de las cosas a tener que tiene en cuenta Google es justamente la etiqueta lang dentro de HTML. Después, dentro de este HTML vamos a tener dos partes, dos secciones. Una que es head y otra que es body. Ambos son estructuralmente similares, pero tienen dos razones de ser distintas. Head determina los atributos que va a tener su página web y cuestiones que el usuario no va a visualizar. Salvo el título de la página web que se define acá, el resto el usuario no lo visualiza. Acá van a incorporar, si quieren incorporar, digamos, código adicional de presentación como CSS, si quieren incorporar JavaScript, si quieren incorporar algunos meta tags, es decir, algunos tags descriptivos de su página, como la descripción justamente, o como algunas palabras clave, aunque Google ya no tiene mucho en cuenta las palabras clave que ustedes escriban en esa sección. Por costumbre quizás lo podrían usar para identificar qué es, de qué trata esta página que están escribiendo. Y dentro del body va a estar sí lo que se visualiza, es decir, lo que el usuario va a ver en el canvas que está dentro, o sea, en el lienzo que está en el navegador. Todo lo que está dentro del head vamos a incorporarlo también como etiqueta y va a ser, por ejemplo, un título, mi sitio web, y también puedo incorporar aquí Hola Mundo, por ejemplo, tradicional Hola Mundo. Esto es una página web perfectamente funcional. Si ustedes quieren, pueden irse hacia las extensiones e instalar Browser Preview. Browser Preview les va a permitir visualizar la página web directamente desde el Visual Studio Code. Si van acá, fíjense, hago clic derecho, Open in Browser Preview, y acá se ve exactamente lo que yo escribí. Lo mismo sucede si yo abro este archivo dentro de un navegador. O sea, ustedes hacen doble clic y abren su navegador por defecto, ya sea Chrome, Edge, Opera, Firefox, cualquiera, Safari, cualquiera le podrá abrir. Esto simplemente lo hago para que ustedes puedan visualizar de una manera rápida para poder ver el resultado todo en una sola pantalla. Fíjense, el Hola Mundo es lo único que ve el usuario. Sin embargo, si yo voy al código, fíjense, hay un body, hay todo el HTML. Acá no está difícil para visualizarlo, pero si abrimos en un navegador como el Opera, por ejemplo, ahí sí podemos visualizar de manera más dinámica.
Entonces, el browser preview le sirve para hacer visualizaciones rápidas, pero siempre es recomendable trabajar directamente sobre un navegador. En este caso, por cuestiones de facilidad, para no tener que ir y venir constantemente entre el código, es que les coloqué el browser preview. Fíjense que en cualquier tipo de navegador, con control, usando la tecla control, shift y ustedes van a acceder a cada una de las partes que yo escribí dentro del código, ¿no? Fíjense, acá está el título, que es lo que va a aparecer aquí arriba en la pestaña, todo lo que está dentro del head y lo que está dentro del body. Y a su vez, después más adelante van a poder ver los estilos que se aplican y trabajar con cuestiones más gráficas y elementales de cada una de las partes de la web. Pero esto es para más adelante, la siguiente clase. Volvamos a nuestro código de PowerShell, de Visual Studio. Aquí en Visual Studio voy a hacer algunos cambios adicionales. Puedo usar otro tipo de etiquetas, por ejemplo, la etiqueta H1. La etiqueta H1 se usa para las cabeceras, los headers. Fíjense que yo hago un cambio, perdón, a ver si puedo hacer un refresh. Fíjense que se define como un título. Si yo quiero, puedo, H1 sería el título de mayor valor. Después le sigue H2 y después le sigue H3 y así sucesivamente. Fíjense que ya automáticamente HTML realiza la configuración del estilo de texto, el estilo de fuente, el estilo de tamaño para que sea asociado apropiadamente a las cabeceras. Obviamente esto es lo que venimos hablando ahora, es exclusivamente HTML. No vamos a tocar por el momento CSS hasta que ustedes comprendan bien cómo se estructura una web. ¿Por qué utilizar H1, H2 y H3? Volvemos a la semántica. Cuando hablamos de la estructura, hablamos también de que los navegadores tienen que saber interpretar el sitio web que ustedes están desarrollando. Entonces, los motores de búsqueda, perdón. Entonces, cuando los motores de búsqueda pueden indexar esto, o sea, cuando ingresan a indexar su sitio web, van a identificar, bueno, este es el título, e interpretarlo como un título, este es un subtítulo, y así lo interpretan y lo van desglosando. ¿A qué se debe eso y gracias a qué es esto? Y simplemente algo que se llama DOM, o Document Object Model. Es el modelo o la estructura mediante la cual ustedes pueden estructurar su sitio web. Aquí es un ejemplo, fíjense, tienen por un lado HTML, que es la raíz, y luego estaba dividido en dos partes, en el head y en el body. Y después el título que definimos aquí, y a su vez el body también tiene su estructura, que en este caso es Hola Mundo, que sería un H y luego Hola Mundo. O sea, vamos desglosando y desarmando automáticamente el sitio web, y de esta manera también los robots o los motores pueden interpretarlo. Podemos hacer un layout del sitio web, es decir, podemos estructurarlo con tags específicos que usa HTML5. Por ejemplo, utilizar el tag header para las cabeceras, el tag nav para la navegación, section para definir en secciones, article para podemos definir artículos particulares, por ejemplo las noticias y demás, o los posts de un sitio web de contenido, por ejemplo, aside para las barras laterales, el footer para el pie de página y demás. O sea, lo que nosotros quisiéramos incorporar, podemos hacer un sitio sin nav, perfecto, podemos hacerlo sin nav, podemos hacer que la navegación esté en aside, por ejemplo, o un sitio sin aside, que sea todo section. Es cuestión de gustos y cuestiones de lo que cada uno defina lo que quiera para su sitio o su estructura.
Tenemos etiquetas, bueno, ya hablamos de H1, también tenemos listas, que son OL, que sería Ordered List, UL, un Ordered List. Tenemos IMG para imágenes, A para enlaces, hipervínculos, Table para tablas, Forms para formularios, y acá, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Valga la redundancia. Puedo incorporar un listado. Primero les voy a mostrar la P, por ejemplo, que es, no lo mencioné, pero este es un párrafo, por ejemplo. Se define como párrafo automáticamente. Después tenemos span, vamos a usar mucho span. Span es simplemente se pone alrededor de determinadas palabras o secciones para después aplicarle algún estilo en particular de colores, de fuentes y demás. Si yo quiero, puedo resaltar, por ejemplo, en negrita o bold, que sería en inglés, B y B, a una parte de mi párrafo. En este caso no se nota, pero si visualizamos el navegador, lo vamos a ver. Fíjense, queda en bold. Y así puedo agregar distintos tipos de atributos de etiquetas, perdón. Todo en HTML se basa en etiquetas. Puedo hacer una lista. Cada elemento de la lista se define con li, elemento 1, y así puedo agregar elemento 2 y elemento 3. Voy a borrar un poco esto. Aquí tengo los elementos sin ordenar. Puedo determinar elementos ordenados, ¿no? Copio y pego directamente estos elementos y van a ver que se van a ordenar automáticamente. 1, 2, 3. Después van a ver que con CSS yo puedo cambiar incluso cómo se definen los bullets o los elementos, los símbolos que ordenan los elementos. Después, si quiero, puedo poner una imagen. Yo en este caso, a ver, voy a buscar una imagen. Para ello, fíjense que tengo que incorporar un atributo a ese elemento. Los atributos, fíjense, cuando yo hago espacio, control y espacio, tengo el atributo alt, por ejemplo, width, que es ancho, y así, style, si quiero agregar un estilo, y así puedo agregar distintos atributos a la imagen. Por lo general, la imagen va a tener dos atributos: el atributo alt, o sea, dos atributos importantes, el atributo src, que es source, o sea, de dónde voy a tomar la imagen, puede ser local o puede ser a través de internet una imagen, y alt, la descripción de la imagen. ¿Por qué es importante la descripción? Porque es necesario que los sitios web sean descriptivos, para que aquellos que tengan problemas, quizá no puedan ver, no puedan visualizar, si puedan oír con algún intérprete, puedan oír de qué trata esa imagen. También para que los motores de búsqueda puedan buscar justamente, identificar que allí hay una imagen que ustedes están incorporando y que le están agregando valor agregado, vale la redundancia, a su contenido. Para cerrar la etiqueta IMG, la etiqueta imagen, no hacemos como las anteriores, sino que simplemente usamos la barra y cerramos, así. Como alt le vamos a poner esta, vamos a poner politic, y acá vamos a ponerle la imagen. Fíjense, copié y pegué la URL directamente, y al actualizar me incorpora la imagen. Si yo quiero, puedo cambiarle el ancho, por ejemplo, por 100 píxeles.
y automáticamente me lo va a cambiar a 100, a 200, y de esta manera, si nosotros buscamos en internet cuáles son los atributos, son muchísimos. Entonces, mediante eso, nosotros podemos voy a ver si puedo. Perfecto, ahí está, se ve un poco mejor. De esta manera podemos ver qué atributos podemos usar en nuestros elementos. Fíjense que todos se van anidando y automáticamente yo puedo ir cerrando aquellos elementos que no necesito que se muestren temporalmente en el código. Después, si yo quiero, puedo también determinar tablas, table, y puedo determinar las cabeceras de las tablas, los datos que van a incorporar cada uno de los elementos de la tabla, de las cabeceras. Por ejemplo, aquí tengo 3 columnas, pero tengo que agregar datos también. Con tr o row incorporo una fila, después incorporo otra fila. Entonces tengo mi cabecera 1, cabecera 2, cabecera 3, y acá dato 1, dato 1, dato 1, A, B y C. Y si quiero puedo reemplazar esto y acá coloco que esta es la fila 2, por ejemplo. Y acá aparece la tabla que yo quiero. Si yo quiero espaciar contenido, puedo usar el tag BR, por ejemplo, que no es Brasil, sino que es break o un quiebre. Bueno, no se va a ver muy representado acá. Ahí está. Un poquito, tengo que agregar bastante. No es recomendable usar demasiados BRs, sino después usar márgenes y paddings, pero eso lo vamos a ver cuando demos CSS o CSS, como ustedes quieran llamarlo. Después también podemos crear formularios para completar datos. Yo puedo crear un formulario y acá voy a tener la etiqueta input para tomar datos. Tengo que especificar, por ejemplo, que sea un texto. El input también es autoconclusivo. Un valor por defecto, no le voy a poner ninguno. El placeholder, que es aquí va el nombre. Después puedo poner, por ejemplo, otro input que sea de tipo email. Email arroba proveedor.com. Y por ejemplo también puedo colocar, si quiero hacer un login, puedo colocar uno de tipo password que sea, y puedo usar puedo usar el tag required para decir, bueno, que esto es sí o sí obligatorio, por ejemplo el nombre no. Si yo actualizo, voy a tener un formulario acá con los datos. Fíjense que HTML5 ya valida automáticamente cuando es un mail o no, y fíjense que me pone directamente la contraseña escondida, ¿no? También puedo poner un botón. Si yo quiero mandar esto al servidor, pongo que este botón sea de tipo submit y, por ejemplo, acceder. Y así voy construyendo mi sitio web. Si quiero, puedo agregarle ese espacio
un salto de línea para cada elemento. De esta manera queda estructurado, pero quizás sea necesario que yo coloque de qué trata cada uno de los campos. No solo los campos así, digamos, sin nada, sino agregarle. Y eso lo hacemos con otra etiqueta. Esta etiqueta es la etiqueta label, que podemos poner acá, por ejemplo, label, nombre, y después incorporamos cada una de las etiquetas, email, clave, y automáticamente se van a incorporar los labels. Es una buena práctica que ustedes le den un nombre a cada uno de los campos que vamos a usar para enviar información. Por el momento, tengan en cuenta que esta es la manera de estructurar cada uno de los elementos en su sitio web. O sea, no lo tomen como que esto es todo, esto es simplemente una porción, una pequeña parte. Te van a tener que investigar otro tipo de elementos que existen. Obviamente esta parte es sin estilos. Vamos a aplicar en la clase que viene, los estilos gráficos a cada uno de estos elementos. Después, los forms, presten mucha atención porque después lo vamos a utilizar más adelante cuando tengamos que enviar información hacia el servidor. O sea, son muy útiles. Bueno, queda el desafío entonces. El desafío de la clase de hoy es que intenten ustedes replicar usando solo HTML, o sea, solo la estructura, nada de la parte gráfica. Usen solo la estructura, ayúdense y traten de hacerlo lo más parecido posible a la portada de Wikipedia en español, sin usar CSS. Este es el desafío. Después, les hablo a los que están avanzados. Los que recién comienzan, intenten replicar usando solo HTML la estructura de la portada de Wikipedia, a ver si pueden hacerlo. Pueden usar el inspector, como les dije, Ctrl+Shift+I y ver cómo está compuesta la página, y de esa manera tratar de replicarlo y después lo vemos. Traten de hacerlo lo más simple posible y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.